No intentes hacer nada especial con lo que estás escuchando ahora. No es necesario que adoptes una postura determinada, ni que respires de una forma concreta, ni que prestes atención consciente a cada frase. Este mensaje no necesita esfuerzo. De hecho, cuanto menos esfuerzo haya, mejor. Permite que las palabras estén ahí, como un murmullo lejano. Como un sonido que acompaña, pero no exige. Si tu mente quiere adelantarse, déjala. Si quiere distraerse, también. Nada de eso interfiere con lo que realmente importa. Durante mucho tiempo, quizás sin darte cuenta, has vivido en un estado de ligera urgencia. Una sensación constante de que algo falta. De que todavía no es suficiente. De que hay que llegar a algún lugar antes de poder descansar de verdad. Esa sensación no siempre se manifiesta como ansiedad evidente. A veces se disfraza de motivación. A veces de responsabilidad. A veces de disciplina. Pero en el fondo sigue siendo una forma de tensión. Y esa tensión, tan normalizada, es la que mantiene activo el impulso de perseguir. Perseguir resultados. Perseguir estabilidad. Perseguir seguridad. Perseguir dinero o la idea de tranquilidad que crees que vendrá con él. Este mensaje no viene a quitarte nada. No viene a decirte que dejes de hacer. No viene a convencerte de cambiar tu vida de un día para otro. Viene simplemente a recordarte algo que se olvidó en el camino. Que hay estados internos desde los cuales la vida responde de manera distinta. Y que esos estados no se alcanzan corriendo hacia ellos. El dinero, aunque parezca algo externo, siempre ha sido sensible al clima interno. No al pensamiento puntual. No a la afirmación repetida. Sino al estado profundo desde el que miras el mundo cuando nadie te observa. Ese estado no se fabrica. No se fuerza. No se mantiene con voluntad. Aparece cuando el cuerpo baja la guardia. Cuando la mente deja de anticipar. Cuando la idea de llegar se vuelve irrelevante, aunque sea por unos minutos. Por eso este audio no te pide que consigas nada. Te acompaña mientras sueltas. Te acompaña mientras la necesidad de empujar se va aflojando poco a poco, sin dramatismo. Tal vez ahora mismo no notes nada distinto. Tal vez sí. Tal vez solo una ligera sensación de espacio. O de cansancio agradable. O de nada en particular. Todo eso está bien. No hay una forma correcta de escuchar. No hay un resultado que medir. No hay una meta al final de este camino. Mientras escuchas, algo más profundo que el pensamiento comienza a registrar el tono. El ritmo. La ausencia de urgencia. Y ese registro es suficiente. No hace falta entender cómo funciona. No hace falta confiar. No hace falta creer. La mente consciente puede quedarse al margen. No es necesaria para lo que está ocurriendo ahora. Quizá en algún momento notes que la idea de perseguir pierde intensidad. No porque hayas tomado una decisión, sino porque simplemente deja de tener sentido durante un instante. Y ese instante, aunque parezca pequeño, es más poderoso que cualquier esfuerzo sostenido. Permanece aquí. ¿O no? Duerme si el cuerpo lo pide. Deja que las palabras sigan su curso, como un río que no necesita ser empujado. Nada más es requerido. Durante mucho tiempo, la idea de avanzar estuvo asociada al movimiento constante. Hacer más. Insistir más. Empujar un poco más fuerte cada día. Casi sin notarlo, esa forma de moverse por la vida se convirtió en una postura interna. Una tensión ligera, pero permanente. Como si el descanso completo solo estuviera permitido después de lograr algo más. Ese es el error invisible. No porque el movimiento sea incorrecto, sino porque la persecución constante instala una sensación de carencia que nunca se apaga del todo. Cuando se persigue, el cuerpo se adelanta al presente. La mente vive unos pasos más adelante. Siempre en el próximo objetivo. En el próximo número. En la próxima condición que supuestamente permitirá soltar. Y mientras tanto, el ahora se vuelve un lugar de paso. Nunca un lugar para permanecer. Esa forma de estar crea un mensaje silencioso. Un mensaje que no se formula con palabras, pero que se siente con claridad en lo profundo.
El mensaje es simple. Aquí todavía no. Así todavía no. Ahora todavía no. Y la vida responde a ese mensaje con una fidelidad absoluta. No porque castigue. No porque premie. Sino porque refleja. Perseguir no es solo una acción externa. Es un estado interno de urgencia. Una contracción suave pero continua que dice: falta algo. Y cuando algo se vive desde la falta, todo lo que llega se percibe como insuficiente. O temporal. O frágil. Quizá hayas notado que incluso cuando aparecen oportunidades, no traen la calma esperada. Siempre hay otra preocupación detrás. Otro miedo. Otra cuenta pendiente. Eso no ocurre porque no sea suficiente. Ocurre porque la persecución no se detuvo. Este capítulo no busca que dejes de hacer lo que haces. No busca que abandones responsabilidades. No busca que te opongas al deseo de mejorar. Busca algo más sutil. Que notes desde dónde estás mirando. Porque hay una diferencia profunda entre avanzar desde la tensión y avanzar desde un estado interno relajado. Cuando el impulso nace de la urgencia, todo se vive como lucha. Cuando nace de la calma, todo se ordena sin resistencia. La persecución constante desgasta incluso cuando hay resultados. Crea una sensación de estar siempre sosteniendo algo que podría caerse en cualquier momento. Y vivir así cansa. Cansa más de lo que suele admitirse. Tal vez ese cansancio no se exprese como agotamiento físico. Tal vez sea una fatiga silenciosa. Una dificultad para disfrutar lo que ya está. Una sensación de que nunca es momento de bajar la guardia. Ese cansancio es una señal. No de fracaso, sino de que el estado interno lleva demasiado tiempo en tensión. Perseguir parece activo, pero en realidad mantiene todo detenido en el mismo punto interno. Este mensaje no te pide que cambies eso ahora. Solo te invita a observarlo. Sin juicio. Sin necesidad de corregirlo. Observar ya es una forma de aflojar. Cuando se ve el patrón, comienza a perder fuerza por sí solo. Y mientras escuchas, sin hacer nada al respecto, la idea de perseguir empieza a sentirse un poco innecesaria. No porque ya no quieras avanzar, sino porque algo más profundo empieza a acomodarse. Ese acomodo no se fuerza. No se acelera. Simplemente ocurre cuando la atención deja de empujar. Permite que esta idea repose. No hace falta resolverla. No hace falta entenderla por completo. El simple hecho de escucharla, sin convertirla en tarea, ya inicia un cambio suave, casi imperceptible, pero real. Existe una paradoja que casi nunca se menciona de forma directa. Cuanto más intensamente se desea algo, más ruido se genera alrededor de ese deseo. Y ese ruido, aunque parezca motivación, termina ocultando aquello que se intenta atraer. La abundancia no responde bien a la presión. No porque sea esquiva, sino porque su naturaleza es silenciosa. Cuando hay demasiada intención, demasiada expectativa, demasiada urgencia, el estado interno se vuelve denso. Y lo denso no permite flujo. Esta es la paradoja de la abundancia. No se activa empujando. Se activa cuando el empuje se detiene. No porque dejes de querer, sino porque el querer deja de apretar. Hay momentos en los que la mente cree que insistir es avanzar. Pero insistir internamente es repetir la misma vibración una y otra vez. Y esa repetición mantiene todo igual. La abundancia no se mueve hacia la tensión. Se acomoda donde hay espacio. Ese espacio no es externo. No depende de circunstancias. No depende de permisos. Es un espacio interno que aparece cuando la expectativa se relaja. Quizá hayas experimentado algo parecido en otros ámbitos de la vida. Momentos en los que algo llegó cuando ya no lo estabas buscando. No porque renunciaste, sino porque la presión había desaparecido. En esos momentos el cuerpo estaba más abierto. La mente más suelta.
El estado más receptivo. Con el dinero ocurre lo mismo. Aunque suele pasar desapercibido porque se lo trata como algo separado de la experiencia interna. Pero no lo está. La relación con la abundancia es una relación con el estado desde el que se vive. Y ese estado se expresa incluso cuando no se piensa en ello. Por eso repetir ideas no siempre funciona. Por eso forzar pensamientos positivos suele cansar. Por eso intentar convencer a la mente genera resistencia. La paradoja no se resuelve con más esfuerzo. Se disuelve cuando el esfuerzo deja de ser el centro. Cuando la atención deja de estar fija en el resultado. Algo interno se afloja. Y en ese aflojamiento, la vida encuentra una vía. No hay un momento exacto en el que esto ocurra. No hay una señal clara. No hay un punto de control. Simplemente el tono cambia. El cuerpo ya no anticipa. La mente ya no empuja. La respiración se vuelve más amplia. Y desde ahí, sin anuncios, sin promesas, algo empieza a ordenarse. La abundancia no necesita ser llamada. Responde cuando el llamado se vuelve innecesario. No porque haya llegado, sino porque el estado ya no la persigue. Permite que esta idea se asiente sin analizarla. No intentes reconciliarla con lo que crees saber. No la conviertas en una regla. Déjala estar. A veces comprender no es integrar. Y soltar la necesidad de comprender es lo que permite que la paradoja deje de ser un problema y se vuelva una experiencia. Mientras escuchas, la urgencia puede seguir apareciendo. No hay que eliminarla. Solo dejar que pierda protagonismo. Poco a poco, la tensión se vuelve innecesaria. Y cuando la tensión se retira, el espacio que queda comienza a llenarse por sí solo. Hay un punto en el que las acciones dejan de ser lo más importante. No porque no tengan valor, sino porque siempre nacen de un lugar más profundo. Ese lugar es el estado interno. El estado no es un pensamiento específico. No es una emoción concreta. No es una decisión consciente. Es el clima silencioso desde el cual todo se interpreta. Dos personas pueden hacer exactamente lo mismo. Tomar las mismas decisiones. Recorrer caminos parecidos. Y obtener respuestas completamente distintas de la vida. La diferencia no está en lo que hacen. Está en el estado desde el que lo hacen. El estado interno se manifiesta antes de cualquier acción. Está presente cuando despiertas. Cuando te mueves. Cuando hablas. Cuando piensas en el futuro incluso sin darte cuenta. No se puede fingir un estado. No se puede sostener con voluntad. Tampoco se puede corregir a la fuerza. El estado se filtra en todo. En la forma de mirar. En el tono del cuerpo. En la expectativa silenciosa con la que se vive cada momento. Cuando el estado está cargado de urgencia. Aunque las palabras sean tranquilas. El fondo sigue diciendo falta. Cuando el estado está relajado. Aunque haya movimiento. No hay presión. Este capítulo no busca que identifiques tu estado para cambiarlo. Solo que empieces a notarlo. Como quien se da cuenta de la temperatura de una habitación. Sin necesidad de modificarla. Notar es suficiente. El estado interno se vuelve más evidente cuando no se intenta corregir. Cuando se observa sin intervenir. Cuando se permite que esté ahí tal como es. Muchas veces, la búsqueda de abundancia se queda atrapada en la superficie. En ideas. En técnicas. En estrategias externas. Pero lo que realmente responde es el trasfondo. El estado es ese trasfondo. No se accede a él pensando más. Se accede cuando el pensamiento se vuelve menos dominante. Por eso este mensaje no acelera. No empuja. No busca convencer. Invita a un ritmo distinto. Quizá ahora mismo notes una sensación leve de descanso. O tal vez una incomodidad suave. Ambas son señales de que algo más profundo está siendo percibido. El estado interno no siempre es agradable al principio. A veces revela cansancio acumulado.
A veces muestra tensión antigua. A veces expone expectativas que nunca se dijeron en voz alta. Nada de eso es un error. El simple hecho de permitir que el estado se muestre, sin intentar arreglarlo, empieza a transformarlo. No de inmediato. No de forma dramática. Sino como se acomoda el cuerpo cuando deja de sostener una postura forzada. La abundancia responde a ese acomodo. No porque sea un premio, sino porque el flujo necesita espacio. Y el espacio aparece cuando el estado se suaviza. No es necesario que definas cómo debería sentirse ese estado ideal. No hay una forma correcta. No hay una sensación específica que buscar. Cada intento de definirlo lo vuelve rígido. El estado que permite recibir es flexible, amplio. No está fijado en un resultado. Se parece más a una disposición que a una intención. Mientras escuchas, sin intentar alcanzar nada, el estado comienza a cambiar de manera natural. Tal vez no lo notes ahora. Tal vez lo notes más tarde. Tal vez solo se manifieste en pequeñas reacciones distintas. Una respuesta menos automática. Una preocupación que pierde fuerza. Una pausa que aparece donde antes no existía. Eso es suficiente. El estado no se conquista. Se permite. Y cuando se permite, todo lo que depende de él empieza a reorganizarse sin esfuerzo. Había una vez un hombre que pasaba sus días junto a un río. No era un río pequeño. Era ancho, profundo, constante. El agua nunca se detenía. Siempre avanzaba, siempre encontraba su camino. El hombre observaba el río con una mezcla de admiración y frustración. Sentía que, de algún modo, el río tenía algo que él no. Una facilidad. Una fluidez. Una ausencia total de duda. Cada día, sin falta, el hombre se acercaba al borde y empujaba el agua con las manos. No porque creyera que podía mover el río entero, sino porque sentía que si no lo hacía, nada avanzaría. Empujaba durante horas. Con esfuerzo. Con determinación. Convencido de que insistir era la única opción. Al principio el movimiento lo hacía sentir útil. Sentía que estaba participando. Que no se estaba quedando quieto. Que hacía lo que debía hacerse. Pero el río no cambiaba. Seguía fluyendo exactamente igual. Ni más rápido. Ni más lento. Con el tiempo el cansancio empezó a aparecer. No de golpe. De forma gradual. Un cansancio que se instalaba en los hombros, en la espalda, en la respiración. El hombre comenzó a preguntarse por qué, a pesar de tanto esfuerzo, nada parecía responder. Aún así, seguía empujando. Porque detenerse le parecía rendirse. Y rendirse le parecía peligroso. Un día, sin embargo, algo cambió. No ocurrió nada extraordinario. No hubo señales. No hubo revelaciones. Simplemente el cuerpo no respondió igual. Las manos se quedaron quietas un momento más de lo habitual. La respiración se hizo más lenta. Y por primera vez, el hombre se permitió sentarse a la orilla. Desde ahí, vio algo que nunca había notado. El río no necesitaba ser empujado. Nunca lo había necesitado. Las corrientes encontraban su camino solas. Los obstáculos no detenían el flujo. El agua rodeaba, atravesaba, continuaba. El río avanzaba sin tensión. El hombre sintió una mezcla de alivio y desconcierto. Si el río siempre había sabido avanzar, ¿qué había estado haciendo él todo ese tiempo? Mientras observaba, notó que el río no competía consigo mismo. No se apuraba. No se comparaba. No intentaba llegar antes. Simplemente fluía. En ese momento, algo en su interior comenzó a aflojarse. No como una decisión, sino como una respuesta natural al descanso. El cansancio que había acumulado no desapareció de inmediato, pero dejó de ser ignorado. Y al ser visto comenzó a disolverse. El hombre entendió entonces que empujar el río no lo hacía avanzar. Solo lo agotaba a él. Y comprendió algo más profundo.
Que el esfuerzo constante no siempre es movimiento. Que insistir no siempre es avanzar. Que soltar no es perder. Desde ese día, el hombre siguió visitando el río. Pero ya no para empujarlo. Se sentaba. Observaba. Permitía. Y en esa quietud, comenzó a notar cómo su propia vida empezaba a ordenarse. No porque hubiera dejado de moverse, sino porque dejó de empujar donde no era necesario. El río seguía ahí. Fluyendo. Constante. Y el hombre, al dejar de interferir, aprendió a moverse con él. Sin lucha. Sin presión. Sin la sensación de estar siempre llegando tarde. Como si, al fin, hubiera recordado algo que siempre había estado frente a él. El dinero suele presentarse como algo externo. Algo que está fuera. Algo que llega o no llega según factores visibles. Pero esa es solo la superficie. Debajo de las cifras, de los intercambios y de los movimientos, hay una relación silenciosa que casi nunca se observa. Una relación entre lo que ocurre afuera y el estado desde el cual se vive por dentro. El dinero no actúa como una causa. Actúa como un reflejo. No refleja lo que se desea. No refleja lo que se piensa ocasionalmente. Refleja el tono constante con el que se habita la vida. Ese tono no se anuncia. No siempre es consciente. Pero está presente en cada expectativa. En cada anticipación. En cada forma de mirar el futuro. Cuando el estado interno está cargado de tensión, el reflejo tiende a ser inestable. Cuando está cargado de miedo, el reflejo se vuelve irregular. Cuando está cargado de urgencia, el reflejo responde con demora. No como castigo. No como lección. Simplemente como coherencia. El dinero se acomoda al estado desde el que se lo espera. Y ese estado, muchas veces, dice más de lo que se cree. Puede decir: no es suficiente. Todavía no. Hay que cuidar. Puede perderse. Incluso cuando hay ingresos. Ese mensaje puede seguir activo. Y entonces nada se siente firme. Nada se siente estable. Nada se siente completo. El reflejo no miente. Solo devuelve lo que percibe. Por eso intentar cambiar el reflejo sin atender al estado genera frustración. Es como discutir con un espejo por mostrar una expresión cansada. El espejo no decide. Solo muestra. Este capítulo no invita a juzgar el estado interno. No invita a etiquetarlo como bueno o malo. Solo invita a reconocer que existe una correspondencia. Y que esa correspondencia no necesita ser forzada. Cuando el estado se suaviza, aunque sea levemente, el reflejo comienza a ajustarse. No siempre de inmediato. No siempre de forma evidente. A veces de manera tan sutil que solo se nota con el paso del tiempo. Pequeñas oportunidades. Respuestas inesperadas. Menos resistencia. Más sincronía. Nada espectacular. Nada que pueda ser señalado con precisión. Pero suficiente para sentir que ya no todo depende del esfuerzo. El dinero no necesita ser perseguido. Cuando el estado deja de empujar. No porque desaparezca la acción, sino porque la acción ya no nace de la carencia. Cuando el estado interno se siente más amplio, el reflejo se vuelve más estable. No perfecto. No constante. Pero menos frágil. La relación cambia. Ya no es una lucha. Ya no es una amenaza. Ya no es una prueba permanente. Es un intercambio que se ajusta al tono desde el cual se vive. Mientras escuchas, no intentes identificar tu estado con precisión. No lo analices. No lo clasifiques. Permite que esta idea repose, sin convertirse en tarea. El reflejo no cambia por observación directa. Cambia cuando la observación deja de querer corregir. Y en ese dejar de corregir, algo interno se reordena sin esfuerzo. Ese reordenamiento
aunque no se nota ahora. Es lo que permite que el reflejo responda de una forma distinta. No por magia. No por promesa. Sino por coherencia silenciosa. Y esa coherencia no necesita ser buscada. No hay un momento exacto en el que algo se active. No hay un gesto preciso. No hay una decisión clara que marque el inicio. Lo que ocurre aquí es más sutil. A diferencia de otros procesos, esto no responde a la acción directa. Responde a la ausencia de interferencia. A un dejar de empujar que no se anuncia, pero que se siente en el cuerpo como una pausa más amplia. La activación no es un hacer. Es un permitir. Por eso resulta difícil de señalar. Porque no ocurre en el nivel donde suele ponerse la atención. No se activa con intención fuerte. No se activa con repetición forzada. No se activa con vigilancia constante. Se activa cuando el estado interno deja de tensarse en torno a un resultado. Este tipo de activación es pasiva. No porque sea débil, sino porque no necesita esfuerzo. Funciona como el descanso profundo. No se produce porque alguien lo ordena, sino porque el cuerpo deja de resistirse. En este punto, no hay nada que añadir. Nada que mejorar. Nada que corregir. Eso puede resultar desconcertante. La mente suele buscar instrucciones, pasos, indicaciones claras. Pero aquí cualquier intento de dirigir rompe el equilibrio que empieza a formarse. La activación pasiva ocurre cuando el estado interno se vuelve menos denso, cuando la expectativa se suaviza, cuando la atención deja de empujar hacia adelante. No significa que desaparezca el deseo. Significa que el deseo deja de apretar. En ese aflojamiento, algo comienza a reorganizarse solo. No se percibe como un evento. Se percibe como una ausencia. Menos ruido. Menos anticipación. Menos urgencia interna. Ese espacio es el terreno donde todo se acomoda. La activación pasiva no busca resultados inmediatos. No responde a plazos. No se adapta a la prisa. Se mueve a un ritmo distinto. Un ritmo que no compite con nada. Mientras escuchas, aunque no lo notes conscientemente, el cuerpo empieza a registrar ese ritmo. La respiración se vuelve menos controlada. Los pensamientos pierden rigidez. Las imágenes mentales se vuelven más difusas. Eso no es distracción. Es señal de que la mente deja de sostener. No hay que profundizar en esa sensación. No hay que mantenerla. No hay que protegerla. Cualquier intento de retener convierte el proceso en esfuerzo. La activación ocurre cuando no se vigila. Por eso este mensaje no se repite como una consigna. No se fija como una meta. No se convierte en una tarea diaria. Simplemente acompaña, mientras el estado interno se ajusta por sí solo. A veces, la activación se manifiesta como una sensación de alivio sin causa. Otras veces, como una indiferencia suave hacia lo que antes apuraba. Puede que no ocurra nada evidente. Y eso también es parte del proceso. Porque la activación pasiva no necesita ser sentida para estar ocurriendo. Se asienta en capas más profundas, donde la voluntad no llega, donde el control no interfiere. Ahí, el estado se reorganiza. Sin instrucciones. No es algo que se logre. Es algo que sucede. Cuando se deja de insistir. Permite que esto continúe. Sin intentar acompañarlo con la mente. No hay que sostenerlo despierto. No hay que seguirlo. De hecho, cuanto menos se piense en ello, más natural se vuelve. La activación pasiva no necesita atención. Solo espacio. Y ese espacio, en este momento, ya está disponible. Mientras el cuerpo descansa, algo más profundo permanece receptivo. No atento. No alerta. Simplemente abierto.
El estado que se ha ido formando no necesita ser sostenido despierto. No necesita vigilancia. No necesita continuidad consciente. Durante el sueño, la mente deja de intervenir. Las defensas se aflojan. Las narrativas se disuelven. Y en ese espacio, lo que fue escuchado encuentra un lugar donde asentarse sin resistencia. No como ideas claras. No como pensamientos ordenados. Sino como tono. Como clima interno. Como una sensación de fondo que acompaña incluso al silencio. Mientras duermes, no haces nada. Y justamente ahí, nada interfiere. El cuerpo sabe cómo integrar sin instrucciones. Lo ha hecho siempre. Cada noche. Cada vez que el descanso fue real. No hay que dirigir este proceso. No hay que imaginarlo. No hay que confiar activamente en él. Ocurre porque la mente deja de ocupar el espacio. En el sueño, la urgencia no tiene fuerza. La anticipación se apaga. La idea de llegar pierde relevancia. Y sin esa presión constante, el estado interno se acomoda de una forma distinta. No hay un antes y un después definidos. No hay un punto exacto donde algo cambia. El cambio se distribuye. Se filtra. Se vuelve parte del fondo. Tal vez mañana notes una respuesta menos automática. O una preocupación que no se activa con la misma intensidad. O una pausa breve donde antes había impulso. Tal vez no notes nada en absoluto. Y aún así, el proceso sigue. La integración no busca ser percibida. Busca ser estable. Durante el sueño, la mente no discute. No compara. No corrige. Y eso permite que el estado se asiente. Sin ser modificado por expectativas. No se trata de crear un nuevo estado ideal. Se trata de permitir que el actual encuentre su punto de equilibrio natural. Ese equilibrio no es perfecto. No es constante. No elimina las variaciones. Pero reduce la fricción. Y cuando la fricción disminuye, el flujo encuentra caminos que antes estaban bloqueados. No por obstáculos externos, sino por tensión interna. Mientras duermes, no necesitas recordar nada de esto. No necesitas repetirlo. No necesitas reforzarlo. El cuerpo integra sin memoria consciente. El estado se acomoda. En capas donde el pensamiento no llega. Por eso no importa si te duermes a mitad de una frase. No importa si las palabras se mezclan con imágenes. No importa si el sonido se vuelve distante. Todo eso indica que la mente ha cedido el espacio. Y cuando la mente cede, el estado se reorganiza solo. No hay que despertar para comprobarlo. No hay que observar el resultado. La integración continúa. Mientras el descanso es profundo. Permite que el sueño haga su parte. No hay nada que supervisar. Este proceso no requiere continuidad consciente. No se rompe por distracciones. No se pierde por olvidos. Sigue su curso. Mientras el cuerpo descansa. Y la mente se retira. Y así. Sin esfuerzo. Sin intención. Sin persecución. El estado desde el cual la vida responde. Encuentra una forma más amplia. Más estable. Más silenciosa. No hay que sostener esto despierto. El descanso es suficiente. No hay nada que concluir. No hay un punto final al que llegar. No hay una comprensión que debas llevar contigo. Lo que tenía que ser dicho ya fue escuchado. Incluso si no recuerdas las palabras. Incluso si no las seguiste. Incluso si te dormiste en medio del proceso. Este mensaje no fue diseñado para ser retenido, sino para disolverse suavemente. En el mismo espacio donde se disuelven los pensamientos. Cuando el descanso es real, no necesitas volver sobre nada. No necesitas repasar. No necesitas confirmar que algo ocurrió. Lo que se integra no pide verificación. A partir de aquí, no hay instrucciones. No hay recordatorios.
No hay tareas pendientes. La vida seguirá moviéndose. Las decisiones seguirán apareciendo. Las circunstancias seguirán variando. Pero el estado desde el cual todo eso se vive ya no es exactamente el mismo. No porque haya sido reemplazado, sino porque algo dejó de empujar. Esa ausencia de empuje es más significativa que cualquier acción añadida. No se trata de esperar resultados. No se trata de observar señales. No se trata de medir cambios. Hacerlo devolvería la atención al esfuerzo. Y aquí el esfuerzo ya no es necesario. Lo que tenga que acomodarse, lo hará a su propio ritmo. Sin anuncios. Sin promesas. Sin dramatismo. No es importante si confías en esto. No es importante si dudas. No es importante si lo olvidas. El estado no depende de la creencia. Depende de la ausencia de resistencia. Y esa ausencia ya fue experimentada. Aunque haya sido solo por instantes. Eso es suficiente. No hay nada que proteger. Nada que mantener. Nada que sostener. Puedes dejar que esto se aleje. Como se aleja un sueño al despertar. Sin intentar atraparlo. Lo que permanece no es la imagen, ni la frase, ni la idea. Es el tono. Un tono más amplio. Más silencioso. Menos apurado. Desde ahí, la vida responde de otra forma. Sin que tengas que pedirlo. No hay despedida.